Son exactamente las 7 de la mañana con 40 minutos. Vamos a hablar de salud porque hay varios temas que están dando vuelta ahí en el debate público, en el Consejo Constitucional, pero también respecto de algunas políticas que ha impulsado el Ejecutivo y que, por ejemplo, han marcado pronunciamientos como el que tuvo el presidente de la República, Gabriel Boric, ahí ante las Naciones Unidas. Para hablar de este tema está junto a nosotros el director de la Escuela de Salud Pública, doctor Salvador Allende, de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios, el doctor Óscar Arteaga. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes por la oportunidad de poder conversar estos temas. Sí, doctor, preguntarle en primer lugar respecto de lo que está pasando en el Consejo Constitucional en materia de salud. El Pleno ya aprobó esta enmienda, esta norma que algunos han calificado como una constitucionalización de las ISAPRES, este deber preferente del Estado de garantizar para todas las personas la ejecución de las acciones de salud a través de instituciones estatales y privadas en la forma y condiciones que determine la ley y que además podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea ente estatal o privado. Eso es lo que señala la norma que se aprobó ahí en el Consejo Constitucional y que, por cierto, ha generado ahí bastantes reacciones. ¿Cómo está siguiendo este tema usted, doctor? Bueno, lo que ahí se ha plasmado corresponde a una discusión que nosotros como país hemos venido enfrentando ya por décadas, ¿no? Desde que las ISAPRES se crearon en el año 1981. Y lo que ahí se plantea es un modelo de organización del sistema de salud, lo cual a mí por lo menos no me parece que sea razonable dejar plasmado a nivel de la Constitución, porque modelos de organizar el sistema de salud pueden ser diversos y además pueden ir siendo cambiantes en el tiempo. Hay ejemplos de cambios, de transición de un sistema a otro. Por ejemplo, cuando termina la dictadura española, la sociedad española decide cambiar, mudar desde un sistema que estaba basado en cotizaciones a un sistema que es basado en impuestos generales. Y así hay ejemplos de maneras en que la sociedad va modificando el modo en que organiza la respuesta frente a los problemas de salud de la población. Entonces, lo que quedaría plasmado, si es que se aprueba finalmente, lo que ya decidió el Consejo Constitucional, es un determinado modelo que excluiría la posibilidad de organizar el sistema de salud de un modo distinto. Igual, a mí no me parece por lo menos que sea constitucionalizar a las ISAPRES, porque ahí lo que se plantea son algunos elementos un poco distintos de la situación que hoy tenemos. Pero de igual modo, yo creo que lo que debiera estar a nivel constitucional es más bien una definición de valores, constitucionalizar el derecho a la salud y el deber del Estado respecto de garantizar que se pueda acceder a la solución de los problemas de salud que las personas tienen, pero no necesariamente dejar a ese nivel plasmado solo un modelo de organizar el sistema de salud. Doctor, buenos días. Cuando pensamos, ¿no es cierto?, en dejar a nivel constitucional plasmado un modelo de salud, como señala usted, eso implica en la práctica que de alguna manera se relativiza la obligación del Estado de garantizar el acceso a la salud, porque estoy pensando en que desde la creación del modelo de ISAPRES y esta, entre comillas, libertad para elegir, por lo menos durante el periodo de dictadura, ¿no?, para quienes recordamos esa época, el Estado dejó prácticamente agonizar al sistema público de salud sin sentirse responsable de invertir en él. Entonces, ¿cómo puede en una Constitución quedar garantizada la responsabilidad del Estado de garantizar acceso a la salud sin que necesariamente eso signifique un modelo de salud estatal? Bueno, usted tiene razón en lo que señala respecto de lo que ocurrió en Chile, ¿no? En la década de los años 80 del siglo pasado, efectivamente, que justamente ocurre
después de la creación de las ISAPRE en el año 81 y la transformación del sistema del Servicio Nacional de Salud, que era un servicio único a nivel nacional en un conjunto de servicios territoriales que se conocen hasta el día de hoy como Sistema Nacional de Servicios de Salud. Lo que ocurre es que, claro, efectivamente no hubo prácticamente inversión en instituciones públicas durante esa década, ¿no? Durante toda la década de los años 80. Habría que recordar que al inicio de la democracia, en el año 1990, se llegaba al gobierno con un gasto en salud que era menos del 1% del Producto Interno Bruto, 0,89% para ser más exacto. Entonces, efectivamente, ahí hay una renuncia del Estado. Histórica. Así es. Y es la base sobre la cual muchos estudiosos del tema plantean que aquí hubo una intención de desfinanciar el sistema público de salud para poder potenciar el desarrollo del sistema privado. Eso es correcto lo que usted está señalando. Ahora, cuando hablamos de organizar un sistema de salud, hay distintos modos de hacerlo, ¿no? Entonces, hay por una parte modelos al estilo inglés, por ejemplo, que se financian enteramente con impuestos generales, los impuestos que todos pagamos, impuestos a la renta, IVA, etcétera, lo que pagan las empresas. Y con eso se destina una fracción de lo que el país recauda para financiar el sistema de salud, y eso implica que ese monto global se tiene que distribuir por regiones, y dentro de cada región a los distintos territorios. Y en el caso inglés, el sistema prestador es público. El otro gran modelo de organización del sistema es sobre la base de cotizaciones, que se conoce como sistema alemán o sistema weberiano. Bismarckiano, perdón. Porque este es un modelo que se crea en el año 1883 en el gobierno del canciller von Bismarck. Y ahí hay distintos modos de hacerlo, ¿no? Hay variaciones que significan que se pueda constituir un gran fondo, que a mí me parece que es como, tiene un nivel de jerarquía importante, mayor, diría yo, porque es ahí donde se produce la mancomunión que garantiza la solidaridad al interior del sistema, ¿no? Y ese fondo puede ser administrado por una sola entidad, que es el modelo de seguro único nacional, o bien puede ser administrado por distintas entidades, que es lo que se conoce como multiseguro. En este segundo caso se requiere que haya algún mecanismo que permita hacer una distribución de recursos en función de los riesgos que tendría cada una de las entidades que administran un conjunto de personas que se llama cartera de beneficiarios. Entonces, cada uno de estos modelos que acabo de escribir tiene virtudes y defectos, no existe un modelo que sea perfecto. Entonces, cuando yo digo que esto quede a nivel de constitución, lo que está ocurriendo es que se está optando por un determinado modelo que, a la luz de lo que está señalado en el texto que se ha aprobado, sería más bien de multiseguro, ¿no? Porque tampoco se menciona ahí que haya un fondo único, ¿no? Que garantice que se cumple con el valor de la solidaridad, que también es un valor. La libertad de elección, que es lo que más se ha señalado en estos días, efectivamente es un valor que está presente en el sistema de salud chileno desde el año 1968, cuando a lo que existía en ese momento, que era el Servicio Nacional de Empleados, el Servicio Médico Nacional de Empleados, el SERMENA, que había sido creado en el año 1942, ¿no? Se le permite que pueda otorgar prestaciones de medicina curativa, y funciona sobre la base de organizar a los prestadores de un modo en que las personas puedan, los empleados en ese caso, que cotizan en el SERMENA, puedan elegir el prestador que quieren. Entonces, eso existe hace muchos años en el sistema de salud chileno, y es un valor, por supuesto, pero hay otros valores también, ¿no? El valor de la equidad, ¿no? Que si uno quiere dejar plasmados valores a nivel de la Constitución, correspondería también dejarlo plasmado. Solo por poner un ejemplo para que se entienda esto. Cuando se desarrolla la reforma que crea el GES,
que tiene el propósito de reducir las inequidades, ¿no? La manera en que se organiza el GES en el sistema privado de seguros, de las ISAPRES, es sobre la base de restringir la libertad de elección, porque las ISAPRES tienen que conformar redes de prestadores. Entonces, cuando usted es beneficiario de ISAPRE y quiere acceder al GES, usted va y le pregunta a su ISAPRE cuál es el prestador que le asignan. Entonces, un sistema que fue construido sobre la base de la libertad de elegir de las personas. Ese ha sido como el eslogan que ha animado a todo este sistema durante tanto tiempo. Ellos, bueno, deben renunciar a aquello para poder garantizar que las personas puedan acceder a las prestaciones que establece el GES, que tiene un propósito de equidad. Entonces, estos no son valores absolutos. Y de lo que se trata es que, particularmente en un esfuerzo de constitución que busca efectivamente generar un gran acuerdo transversal, una casa de todos, como se dice, ¿no? Entonces, haya un cierto balance de estos valores, de modo que todos nos sintamos representados allí, y no que haya simplemente una imposición respecto de un determinado valor que, por lo demás, tampoco es posible de ejercer para todas las personas. Uh-huh. Estamos conversando con el director de la Escuela de Salud Pública, doctor Salvador Allende, de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Chile, el doctor Óscar Arteaga, a propósito del debate constitucional en materia de salud. Pero también queríamos conocer con usted, doctor, su opinión, su mirada respecto de algunas políticas públicas que se han estado implementando durante los últimos meses y que, a propósito de la presentación, la exposición que tuvo el presidente de la República, Gabriel Boric, ante las Naciones Unidas durante los últimos días, volvieron ahí a recordarse, como por ejemplo la ley de copago cero, que recordemos ya comenzó a regir hace algún tiempo, pero también este plan piloto de universalización de la atención primaria de salud que comenzó por ahí por el mes de abril y que se ha implementado en primer lugar en siete comunas, como por ejemplo Renca, está también ahí Alhué, Canela, La Cruz, Coltauco, Linares, Perquenco, en fin. ¿Cómo han visto o cómo ha visto usted en particular esta política pública que apunta precisamente a esto, ¿no? A universalizar la atención de salud, en este caso respecto a la atención primaria? Habría que quizás recordar que el llamado a alcanzar cobertura universal de salud es un llamado que hace ya algunos años nos ha venido planteando la Organización Mundial de la Salud a todos los países, ¿no? Y en ese sentido, este esfuerzo que se está haciendo como política pública se inserta dentro de aquello. En términos comparativos, Chile está en una posición relativa bastante mejor que muchos otros países a nivel internacional respecto de poder alcanzar efectivamente cobertura universal de salud. Ahora, a mí me parece muy importante que lo que hemos escuchado tradicionalmente como discurso de valorar la atención primaria se traduzca finalmente en una política concreta que tiene por propósito que todas las personas, independientemente de su situación tradicional, puedan acceder a atención primaria. Y eso es lo que hay, eso es lo que subyace en esta propuesta de atención primaria universal, ¿no? que se expresa en estas comunas piloto que usted ya mencionaba. Entonces, a mí me parece que eso apunta en la dirección correcta. Como también apunta en esa misma dirección el reducir barreras financieras como el copago cero, que se agrega a una decisión que ya se había tomado a mediados de los años 90 en el siglo pasado, que es que los beneficiarios del sistema público de salud no pagaban, no tenían ningún tipo de copago a nivel de atención primaria. Entonces el copago cero viene a agregarse a aquello, ¿no? Pero apunta en la misma dirección, o sea, es reducir barreras, en este caso financieras, para poder acceder a la atención. Ahora, la atención primaria universal, que tiene un enfoque territorial que implica el desarrollo de un modelo de atención de base geográfica con población a cargo, población que, como antes señalé,
en el contexto actual puede ser beneficiaria de ISAPRE o de FONASA o de la Fuerza Armada, me parece a mí que apunta en una dirección correcta, porque finalmente, independientemente del sistema previsional, la atención primaria puede representar una alternativa muy adecuada, muy apropiada por su enfoque más integral, ¿no? Con alto componente preventivo que no tienen otros sistemas, como por ejemplo el de ISAPRE. Ahora, esta es una iniciativa que está partiendo y hay muchos elementos que tendrán que irse concretando, ¿no? En términos, por ejemplo, de fortalecer la fuerza de trabajo en esos lugares, o sea, que existan equipos de salud que efectivamente pueden hacerse cargo de toda la población, implica eso mayores recursos humanos para atender a la población, recursos de infraestructura también, equipamiento, en fin, y por supuesto financiamiento. Entonces, este es un proceso que ha partido, pero que es un proceso largo y que tendrá que ir extendiéndose en cobertura más allá de las comunas que actualmente están siendo piloteadas para ir haciendo los ajustes que requiere una política como esta. Doctor, usted mencionó justamente de que el discurso de privilegiar y de la importancia de la atención primaria es más o menos transversal y es permanente, lo hemos escuchado muchas veces, y sin embargo usted acaba de mencionar una serie de aspectos que hoy día no están satisfechos en la atención primaria. Es decir, estamos hablando de recursos, de equipos profesionales, ¿no es cierto?, de la cantidad necesaria de funcionarios, de infraestructura, etcétera. Debería privilegiar el presupuesto de salud, por lo tanto, ese aspecto, es decir, ir gran parte de los recursos del presupuesto de salud a favorecer todos estos aspectos que son falencias de la atención primaria. ¿Cómo entonces eso podría compatibilizarse con las listas de espera que estamos hablando de que son cirugías de ya la atención secundaria en los hospitales? Mire, yo quisiera partir de una afirmación previa a lo que usted señala como diagnóstico. Yo creo que un primer elemento que yo llamaría a reconocer en nuestro sistema de salud es una valoración de lo que tenemos en la atención primaria. Nosotros tenemos una atención primaria que está conformada por equipos multidisciplinares, donde no solo hay médicos, enfermeras, sino que hay profesionales que brindan prestaciones en una serie de otras áreas. Hay odontólogos, matronas, kinesiólogos, psicólogos, en fin, y nutricionistas, y además se han trasladado a hacer trabajo en el nivel primario de atención algunas especialidades como oftalmología, como otorrino. Entonces, nosotros tenemos un equipo de atención primaria que es realmente un lujo, en comparación incluso con países desarrollados, donde los equipos de atención primaria están fundamentalmente circunscritos a médicos y enfermeras. Y ese modelo es un modelo que, desde el punto de vista de la calidad del tipo de servicio que se puede entregar, es muy alta, porque puede efectivamente brindar una atención integral que incluye dimensiones sociales que brindan siempre las trabajadoras sociales. Y eso yo creo que nosotros no lo valoramos suficientemente. Y a mí me parece que es justo reconocerlo, porque esta es una política de décadas que ha trascendido gobiernos de distintos tipos, incluso desde antes de la dictadura que veníamos con esto, hasta se mantuvo durante la dictadura y se ha acrecentado después de la recuperación de la democracia. Entonces, habiendo dicho eso, efectivamente, como sistema de salud igual tenemos insuficiencias, eso es evidente también, ¿no? Pero me parece que es importante hacer una valoración de lo que tenemos. Y en esa perspectiva, a mí me parece que efectivamente nosotros todavía tenemos un delta en términos de financiamiento de nuestro sistema en comparación con aquellas recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, y que nos motiva, ¿cierto?, a que como país destinemos más recursos, ¿no? Pero yo ahí pondría un apellido, porque lo que se ha mostrado que es
técnicamente efectivo es el incremento en el gasto público de salud. Y eso debiera significar, ¿no?, que el foco de este esfuerzo debería estar puesto en atención primaria, que es, si nosotros tenemos un nivel primario de atención que funciona con eficiencia, vamos a tener, ¿cierto?, una capacidad de resolución de problemas que va a tener un impacto a nivel de los otros niveles de atención, particularmente a nivel hospitalario, que en la organización de un sistema de salud tiene que resolver aquellos problemas de salud que no son posibles de resolver en el nivel primario de atención. Entonces, si tenemos una atención primaria más resolutiva, vamos a lograr un funcionamiento más apropiado de todo el sistema de salud. Evidentemente que hoy tenemos situaciones complejas de resolver, como las que usted señala, la lista de espera para atención de especialidad, ¿no?, que significan más de 2 millones de personas que están en espera de atención con largos plazos de espera, o para atención con un tipo de prestación que la cirugía electiva en particular, ¿cierto?, que también hay más de 200.000 personas que están en espera de una cirugía por tiempos también demasiado largos, y que eso no debería ocurrir. Entonces, tenemos áreas en distintas componentes de nuestro sistema de salud que requieren financiamiento específico, ¿no? Pero esto no es solo financiamiento, requerimos también ir pensando en formas de poder modificar la manera en que tradicionalmente hemos enfrentado los problemas de salud. Y hay algo que no se discute, no está muy presente en la discusión pública, es cómo avanzamos en modernizar nuestro sistema público prestador, nuestro sistema estatal, que es el que finalmente se hace cargo de la gran mayoría de la población. Ahí hay cambios estructurales que nosotros necesitamos hacer justamente para poder mejorar el uso de los recursos, mejorar la gestión, la eficiencia en todo este componente. Desafortunadamente, a lo largo del tiempo lo que ha ocurrido es que todos los cargos directivos de nivel superior son cargos a los que se accede fundamentalmente, más allá de que haya algunos requisitos técnicos, en función de la sintonía con el gobierno de turno. A mí me parece que ese es un error, porque obliga a un recambio permanente de las instituciones. Estoy hablando de hospitales, de servicios de salud, que lo que tiene como correlato es una discontinuidad de la gestión, y eso afecta, por supuesto, el rendimiento tanto de los hospitales, de los servicios de salud, y también esto ocurre a nivel primario. Entonces, yo creo que hay que hacer cambios que efectivamente protejan al sistema de salud de los cambios del ciclo político. Y uno de esos cambios, me parece que es sustantivo, es que salga del nivel político del Ministerio de Salud la organización de la red asistencial pública prestadora, teniendo una instancia técnica de alto nivel profesional que sea la que vaya conduciendo esto, por supuesto con criterio de manejo descentralizado a nivel de las regiones y territorios del país. Bueno, doctor, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Queremos agradecerle que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana conversando respecto de estos temas. Un abrazo y lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Buenos días. Ahí estaba conversando junto a nosotros el director de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, el doctor Óscar Arteaga, a propósito de diversas materias que tienen que ver con la salud.